Vale? I també pots ficar iniciar ja. O a mi o veu això? Et veuen, mira, veus? Sí. Veuen això. Vale. Doncs tu quan projectes et veuen a tu en petit i el... Comparteixes durant la presentació. Sí, i a tu en petit. Sí. Vale. Vale. Vols posar, si vols, ja... Arrencar-la. Estàs unir? Sí. Això, unir-se sin nada. Vaig a dir, vaig a... Vas a portar ara. Fas petit, això. I doncs poses ja tot el que necessitis. Aquí és universitat. I el presentació. Vale, porta música, porta alguna cosa, això? No. No? Vale. Vale, ja vas aquí. Poses un gran. Vale. No poses un gran. Bueno, el gran. Compartir. I ara és aquest. I és aquest. Vale, vale. Deixo. Si vols preguntar si t'escolten i tot això. Sí. Buenas tardes, ¿me veis y me escucháis? Crec que aquí no veus. Se escucha bien, Luis. Vale. No, aquest ho veurem malament. S'ha d'agafar aquest. Seria presentació en pantalla 2. Aquest. Ara, perquè si ens ho veuen ells. Vale. Vale? Perquè ho veurien així, vale? Sí, vale. I et deixo a ells així. Sí. Sí? I això perquè no va. Porque antes se veía, ¿no? Sí. Sí. Primero, pues la pantalla esté... Ah, vale. Eso estaba, vale. No saben cómo valía la fractura, imagínate. Sabe mal, sí. En casa sí lo vemos, ¿eh? Ah, ¿en casa veis? En casa vemos, sí, sí. Pero vosotras no. En casa vemos la presentación. Vale. ¿Y tú por qué no? Hacer una factura. Es veía fa 2 segons. Sí. Ahora. Vale. Bueno, pues sí. Vale. En casa supongo que veis la presentación y me veis en pequeño, ¿no? O... Sí. Vale, perfecto. Vale. Bien, esperamos, 2 minutos de reloj. Será una sesión extendida, con lo cual yo creo que acabaremos a las 5:30, quizás antes. Pero ahora os explico un poco de qué va el tema. Bueno, llevamos una serie de sesiones ya hablando del trabajo de fin de grado, de la importancia del trabajo, dándole vueltas a la idea de esta asignatura, de lo importante que es para la carrera y de que también marca un hecho diferencial con respecto a lo que habéis hecho ahora, puesto que el trabajo de fin de grado es una actividad que se alarga durante el plazo de 1 año aproximadamente, pero quizás es la más importante de la carrera, ¿no? Que en cuarto curso no hay tutorías,
y que por lo tanto es de alguna manera tarea vuestra el mantener el trabajo vivo, etcétera, etcétera. Bueno, este año hemos tenido de alguna manera una cierta sorpresa porque han pasado dos cosas. Primero, el número de personas que han acabado no tiene nada que ver con el que han acabado otros años, pero nada que ver. O sea, han acabado muchos menos. O sea, menos de la mitad de los que en estas fechas han acabado el trabajo. Y después, el trabajo lo vemos dos personas. Lo veo yo como tutor y lo ve un profesor externo que también hace un filtro de calidad. Entonces, bueno, hemos visto que hay falta de calidad en algunos trabajos. Yo he llegado a la conclusión de que hay gente que sin ver todas las tutorías, mirándoselo por encima, se lanza con las instrucciones y no acaba de entender ciertas cosas que son importantes y que se explican durante el proceso de las tutorías y que algunas se repiten muchísimo. Yo este año, además, al grupo de cuarto curso, les he hecho unas tutorías online que no las tenía que haber hecho, pero las he hecho porque tal. Pero a pesar de eso, he visto que la cosa no ha avanzado. Entonces, se está de alguna manera trabajando la posibilidad de que el año que viene tengamos una tutoría mensual online. Todos. Eso, y que se ponga en el programa y que tal. Quizás eso tendrá una leve afectación en el precio de la matrícula, como es lógico, pero tampoco será mucha. Pero creo que puede ser interesante de cara a cambiar esta tendencia. Porque sí que es cierto que la gente que habitualmente viene a las tutorías lo saca adelante, pero la gente que no viene o que incluso dice que las mira desde casa, no sé. Este año pasa una cosa un poco extraña. Puede cambiar en este mes que queda, bueno, quedan 20 días. 20 días para la presentación, porque es el 25 el día que se cierra, para la presentación de la convocatoria ordinaria. Pero bueno, yo la verdad es que estoy un poco sorprendido de este año de cómo han ido las cosas. Pero, en fin, en todo caso, el próximo día supongo que os puedo dar más información o una información más detallada o tal, porque es una cosa que hemos hablado con la universidad, hemos convenido que era mejor hacer esto, pero es una cosa que tenemos que acabar de perfilar. Entre el puente y tal no hemos podido hacer nada. Bueno, durante estos días hemos hecho diferentes tutorías, unas explicando todo el proceso de elaboración del trabajo y otras parte por parte de este proceso, apartado por apartado, cómo va, etcétera, etcétera. Bien. Hoy toca una actividad que hicimos el año pasado y que fue bastante bien porque yo puedo tener una óptica o una visión sobre el trabajo, que es la que intento transmitir, pero a veces es bueno que un compañero que haya pasado por vuestra situación os transmita esa óptica y seguramente os irá mejor. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Nico, que es un compañero que fue el primero que ha acabado este año el trabajo, que normalmente asistía a las tutorías, como es lógico. El segundo que lo ha acabado también es una persona que asiste a las tutorías. Y el objetivo de hoy es doble. El primero es que él os dé una visión de su experiencia a la hora de hacer el trabajo de fin de grado, y el segundo, él os hará una defensa de su trabajo que está aquí, lo cual le servirá a él también de ejercicio para ver cómo se hace y tal, y hablaremos y todo esto, ¿vale? Si después de esta jornada, si después de hoy tenéis alguna duda y no la hemos comentado en clase, escribidme, llamadme, en fin, ¿vale? Pero sobre todo, visualizad lo que veáis hoy, intentad, si tenéis alguna duda, bueno, escribirla y comentármelo mañana, pasado mañana, etcétera.
Y pensad una cosa, la actividad de trabajo es una actividad importante. El trabajo no es difícil, pero sí que tiene un grado de complejidad, siempre lo he dicho. Pero lo que es fundamental, y lo he comentado también en varias veces, es el hecho de programarse, de organizarse y de ponerse con el trabajo rápido. Si te desconectas del trabajo, bueno, yo esta mañana he estado mirando un par de trabajos de personas que se han desconectado y una en el apartado 2, marco teórico, no hace ni una sola cita en formato APA. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. O sea, no lo adivino a entender porque es una cosa que se ha repetido 40 veces. Pero ni una sola cita. O sea que, como veis, en fin, esto tiene un proceso que es el que hay que seguir y ya está. Yo la verdad es que estoy un poco, cuando he visto el número de alumnos que han acabado este año, me quedo un poco sorprendido. En fin. Bueno, dicho esto, os dejo con Nico Casas, y él os dará un poco una visión desde su punto de vista de cuál ha sido su experiencia con el trabajo. Además, hay una cosa que lo que decimos, la gente que viene a clase o que presta atención te va pasando apartados y poco tienes que tocar. ¿No? En su caso es uno de esos, ¿eh? He tocado muy poca cosa, muy poquísima cosa. Nico. Bueno, me presento, soy Nico, estoy en el cuarto año ya en el tramo final, todavía aunque parece que está acabado, no está acabado, ahora queda lo más difícil que es defender esto, ¿vale? Deciros que es verdad que Luis es pesado, pero quiero decir, a veces lo parece porque insiste mucho, pero deciros que yo he derivado de esa insistencia que él tiene, de todos esos apuntes que he ido tomando, porque a veces están más dispersos, yo entiendo que a partir de la primera hora, la segunda, ya empezamos a alicaer un poco, pues derivado de todos esos apuntes he logrado hacerme mis propios apuntes. Y cuando he hecho un recopilatorio, ¿vale?, de lo que necesito para hacer el trabajo, me ha sido bastante fácil. Es verdad que tenía fama Luis de ser muy exigente y yo estaba un poco, permíteme la expresión, acojonado de decir, hostia, es que por compañeros míos de la empresa que habían pasado antes, dije, hostia, es que Luis se lo mira hasta la última coma y me ha echado para atrás 100.000 veces. Yo he tenido la gran suerte que no, pero creo que no es porque yo lo he hecho muy bien, sino porque al final he sido muy metódico. Por tanto, os recomiendo que seáis metódicos en cuanto a apuntaros cuáles son las reglas base de lo que significa el trabajo. Los formatos, parece una chorrada que insiste muchísimo, pero a mí me ha pasado. Soy un tío muy metódico, pero se me han ido más de una vez. Incluso he hecho varias copias para volver hacia atrás y volver a hacerlo, porque no he logrado corregir lo que es el formato que tiene el propio documento. Con lo cual también os destacaría, oye, intentar haceros copias de seguridad. Yo iba haciendo apartado a apartado el trabajo, guardaba esa parte, hacía una copia y seguía con el otro. ¿Por qué? Porque si revienta, puedo utilizar el formato que no me he cargado del otro, ¿vale? Bueno, deciros que mi experiencia ha sido bastante buena, ¿vale? A pesar de los inputs que te vienen de fuera de otros compañeros y compañeras, ha sido buena en parte por esta charla, ¿no?, que hoy yo tengo la oportunidad y quería agradecer a Luis la oportunidad de venir a darosla, ¿vale?, porque significa que él valora también mi trabajo y para mí es una, bueno, me hace mucha ilusión, la verdad, ¿vale? Pero yo estoy aquí también porque pasaron antes compañeros y compañeras por aquí que lo hicieron muy bien o que les costó mucho hacerlo. Y me sirvió mucho el ejemplo del compañero que lo hizo muy bien y lo hizo en un plazo de tiempo récord, ¿vale? Que para mí me sirvió un poco para obsesionarme e intentar llegar al 12 de septiembre y tenerlo hecho. Ya os digo que no llegué, ¿vale? Que fue más metódico que yo si cabe. Y luego, por otro lado, vino una compañera, Belén, que fue la que tal vez más me ayudó porque fue la que nos expresó aquellos problemas que nos vamos a encontrar, ¿vale? Uno de ellos, que para ella era la técnica a nivel informático, que no dominaba mucho. Para mí eso no ha sido el reto, pero sí el reto que ella me ha enseñado ha sido que no hay que ser disperso. O sea, la desconexión es mala. Compañeros de mi promoción han dicho, bueno, yo ya he hecho el último examen, desconecto, me voy de vacaciones y luego ya retomo. Pero luego llega septiembre, empiezas el trabajo y tal, bueno, después de Navidades, y entonces es cuando ya te pilla el toro, ¿vale? En mi caso particular, ¿qué hice? Cuando acabé, en junio ya empecé la primera parte. Empecé el apartado 2, ¿vale? El marco teórico. Dediqué todo junio, me hice un planning con un cierto relax, o sea, sin agobiarme, ¿vale? Si me preguntaréis, bueno, ¿y cómo hiciste el marco teórico? Que es la gran pregunta. ¿Dónde te informaste? ¿Dónde lo sacaste? Hay un repositorio importante de trabajos previos de compañeros y compañeras que dispone la universidad
y ahí podéis tener como marco de referencia cómo lo expresa cada uno y hacerlo vuestro en el sentido, no copiarlo, sino me refiero a ver cómo estructuran, qué autores son los más utilizados, que Luis los ha ido nombrando normalmente. Por tanto, ya os sirve un poco de referencia sobre qué autores podéis trabajar con ellos, ¿vale? Y luego buscar la información. El apartado teórico no considero que fuera el más difícil, ¿vale? Si tuviera que darle peso al apartado teórico, para mí fue el menos complejo, pero vuelvo a repetir, de mayo pasé a junio y empecé a trabajar en él. Me llevó unas 3 semanas, más o menos, ¿vale? De ahí pasé al apartado 4, enlacé, dije, bueno, mi intención es enlazar, ¿vale? El caso, ese sí que ha sido en peso el segundo más pesado, ¿no? En el sentido de que, claro, tienes que crear una empresa en mi caso, darle dimensión. Mi recomendación en cuanto al caso, la empresa, que es la que nos dio Luis o nos ha dado más de una vez, es, creo que es súper importante cuando lleguéis al apartado 5, conocer el sector o la empresa sobre la cual vais a basar o el negocio sobre el cual vais a basar vuestro trabajo final de grado. Porque si no lo conocéis bien ya es difícil encontrar información que a mí me ha costado, ¿vale? En concreto, cuando tratas ciertos temas que las empresas, pues no, claro, quieres hacer comparativas, ¿no? Con otras empresas del sector, hay ciertos datos pues, que por la ley de protección de datos no las proporcionan, o porque son temas operacionales que tampoco dan a entender tu nivel de cómo gestionan las cosas, pues tampoco las publicitan. Yo os recomendaría que sea un tema que conozcáis en profundidad o que tengáis un acceso fácil a la información. ¿Sí? ¿Me seguís? Vale. Por tanto, ¿yo qué he hecho? Yo, luego lo veremos, ¿vale? En mi presentación de TFG, de la defensa, yo lo he basado en una empresa de transporte público urbano en superficie, o sea, autobuses urbanos, que es un sector que conozco bien, trabajo en una empresa que se dedica a esto y bien, conozco el entorno, con lo cual no me ha sido fácil tampoco, porque luego cuando te metes en materia en el apartado 5 empiezas a alucinar un poco pepinillas qué dimensión tiene, ¿vale? Bueno, sigo en el apartado 4, en el caso, no es el que tampoco me costará mucho, es dar dimensión a la empresa, a qué se dedica, de qué sector es, bueno, un poco darle contexto. Eso me fue fácil, eso también me llevó unas 3 semanas más o menos. Y luego viene por qué me acordé de Belén, porque cuando yo ya pensaba que iba lanzado, iba a reventar el récord del 12 de septiembre, ¿vale? Entonces pasan cosas. A Belén en su caso concreto ya enfermó y eso, una enfermedad pues un poco chunga, pues entonces se le retrasó muchísimo el tema, ¿vale? En mi caso fue que a mi suegro le dieron 3 ictus, con lo cual todo el mes de agosto, septiembre estuvimos muy liados con el tema y tuve que desconectar, ¿vale? Estas cosas pasan, puede ser por un familiar, puede ser que a lo mejor te rompas una pierna, no lo sé. Pero contar que ese plazo mental que tenéis, a veces pasan cosas en medio, o por el trabajo, por cualquier cosa, que pueden retrasaros. Y yo creo que es malo al final llevarlo hasta el final, ¿eh? Quiero decir, dejar todo para el final, luego os hacéis mucho más agobiados. Yo he tenido momentos jodidos, ha habido 2 o 3 momentos que he tenido que recentrarme, ¿vale? Sobre todo en el apartado 5, que es el más difícil. Ese a mí en concreto me ha llevado pues desde septiembre hasta cuando he entregado el trabajo en diciembre. Para que os hagáis a la idea, empecé a finales de agosto y lo entregué el 12 de diciembre. Más o menos me ha llevado 3 meses. 3 meses intensos, poniéndole por las noches de 3 a 4 horas, para que cada uno tome su dimensión, sepa, o cada una tome su dimensión y más o menos os distribuyáis vuestro tiempo. Porque esto no hay una fórmula perfecta, cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, ¿vale? Y nuestras casuísticas diarias son las que son, con lo cual yo podía permitirme por la noche invertir 4 horas, a lo mejor vosotros son 2, con lo cual pensar que no serán 3 meses, será, ¿vale? En cuanto al apartado 5, es el más complejo de todos, porque ahí es verdad que las reglas base que marca Lluís las he tenido muy claras, ¿no? El formato APA, la letra, el tipo de letra, el encabezado, no sé qué, eso lo he tenido muy claro. Pero sí que es verdad que cuando te empiezas a meter en arenilla, no se acaba nunca. Si te involucras poco, será pobre si no pones mucho de ti. Y si pones mucho interés, cuidado que te puedes ir a la cojonésima. Luis, de hecho, alguna vez me ha dicho, oye, tío, esto no es una tesis doctoral, ¿vale? Con lo cual, es apasionante. Si te metes a fondo es apasionante, pero cuidado que te puedes ir de madre, ¿vale? Yo, de hecho, ahora lo veo, lo repaso y pienso que está incompleto, le faltan cosas. Nunca lo vas a acabar de ver, ¿vale? Si tuviera que retocar, pues a lo mejor intentaría ampliar cosas, ¿vale? Pero bueno, un poco que entendáis ese contexto de lo que yo he vivido. Y esas son las 3 cosas destacables, porque el resto, como bien dice Lluís, el apartado 6, la introducción, el índice, todo esto ya es más
lo haces en una tarde, muchas cosas de ellas, ¿vale? Por tanto, yo destacaría esos 3 apartados. Sobre todo, y lo que hice yo, si os sirve de ayuda, es yo me hice un planning en un calendario, en un Excel, con mis vacaciones de por medio, todos sabemos cuándo más o menos tenemos vacaciones, y empecé a contabilizar, dándome un margen de seguridad, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, intentar cada uno, mediante sus posibilidades, tirar. Es posible hacerlo bien, quiero decir, todos y todas tenéis la capacidad de hacerlo, lo único que hay que tener es ganas. Y sobre todo cuando sintáis que vais perdidos, contactar con Lluís o reflexionar sobre vosotros mismos si la orientación que le estáis dando es la correcta. Pero siempre diría, no tiréis por libre, marcar una línea y para aseguraros de que luego no tengáis que dar marcha atrás y reorientar el trabajo, preguntar a Lluís. Eso es importante, para no trabajar 2 veces, porque el tiempo es el que es. ¿Vale? Si tenéis alguna preguntilla sobre esto, se puede hacer. De verdad, lo único que es tiempo, hay que dedicarle tiempo y sobre todo ser muy metódico, ¿vale? Y yo os recomiendo eso, sobre todo calendarizarlo, yo lo hice. Desde mayo cuando acabé, un calendario. Ya veis que no me salió tampoco el calendario que yo esperaba, ¿vale? Pero... Yo quiero añadir una cosa. El trabajo no es difícil, lo vuelvo a repetir, no es difícil. ¿Guarda cierta complejidad? Sí, porque es un trabajo académico. La prueba está la persona que esta mañana me ha mandado el trabajo sin una cita APA. Yo no sé lo que pensaba que era, pero lo que me ha mandado no es un marco teórico de un trabajo académico, es un resumen de bibliografía que ha ido metiendo ahí sin ton ni son. Y lo que diferencia un trabajo académico de uno que no lo es precisamente tener en cuenta ciertas normas que tiene el mundo académico. Y es que todo lo que se cita, cualquier idea que se extrae de una fuente externa se debe citar, ¿vale? Y que no está prohibido sacar ideas de fuentes externas, todo lo contrario. Hasta las tesis doctorales tienen marcos teóricos, pero tú tienes que citar y sobre lo que citas después tú sacas tus conclusiones en base a, ¿vale? Tiene que estar un poco elaborado porque tienes que saber, porque si tú no conoces un poco bien aquella rama de conocimiento sobre la que haces el trabajo, te puede venir una pregunta trampa del tribunal. Yo después a él le hago una pregunta trampa, ¿vale? Le hago una pregunta trampa. Pero el hecho de prepararse medianamente bien el marco teórico te da muchas garantías. Si tú haces un modelo de negocio, llegará un momento que tú recites los 9 pasos del Canvas perfectamente, o que recites los 6 pasos de un plan estratégico perfectamente, o 5 según el autor, ¿vale? En fin, eso es lo que yo en algún momento os he dicho, os he dicho varias veces, que esto es una nueva oportunidad de ponerse a estudiar otra vez, pero ponerse a estudiar aquella materia que te interesa, para que tú después tengas la suficiente solvencia para hacer un marco teórico correctamente sobre plan estratégico o para hacer un trabajo directamente sobre planificación estratégica sabiendo perfectamente cuáles son los pasos y por qué. O sea, yo hay gente que todavía le tengo que recordar, que está en cuarto y que está haciendo el trabajo, le tengo que recordar de dónde vienen las cosas. Si esto es una sucesión lógica de cosas. Si tú tienes unos objetivos en el trabajo, esos objetivos vienen definidos por un DAFO previamente que te ha marcado unas habilidades y unas amenazas. Y para hacer un plan de acción de esos objetivos, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es tener en cuenta qué necesitas para cumplir ese objetivo. Si tu objetivo es bajar la delincuencia un 10% en un sitio, la primera acción que tienes que hacer es conocer cuál es la delincuencia de ese sitio. Y después aplicar una serie de medidas, acciones correctoras. Pero es que me encuentro gente que dice, es que no sé qué acciones plantear. Digo, hostia, campeón, es que no has venido a clase ningún día, tío. ¿Qué quieres? ¿Que ahora te vuelva a repetir todo de nuevo? Hostia, no es esto. Ya decimos que eso es importante. Entonces, con la gente que normalmente venís a clase me preocupa. Yo ya me pelearé después con lo que no viene a clase, ahora es partido y tal. Pero de verdad que no es difícil. Él ha dicho una cosa muy importante. Hay que programarse, no hay que desconectar. Él se empezó a programar en junio. Si te puedes empezar a programar en junio sin presión y empezar a hacerlo en junio, no es ningún problema. Si me permites, Luis, también deciros que se pasan a veces cosas obvias dentro de tu propio estrés mental. Pues a mí, por ejemplo, las herramientas, ¿no? O sea, cuando se lo envié, me dice, oye, campeón, te faltan las herramientas, ¿no? O sea, que se os van a pasar cosas, daros ese margen también de que para eso está él, para velar
porque eso se haga y se cumpla, ¿vale? O sea que también no seáis muy autoexigentes, serlo hasta donde hay que serlo. ¿Vale? ¿Cuándo presentas el...? O sea, no sé, igual lo has dicho, Luis, ¿eh? Sí. Cuando esto sí que se presenta normalmente... Ahora, él ahora deposita el 25, bueno, el 25 es domingo. El 26 a las 9 de la mañana se depositan los trabajos en la universidad. Los que van en convocatoria ordinaria, los que vayan a presentar, que son los 10 que han acabado, más 10 o 15 con mucho que acabarán. Hay matriculados 58 personas. Esto no había pasado nunca, ¿eh? Porque normalmente la primera convocatoria es de 58 a 48. Este año no sé qué ha pasado. O a la gente le ha tocado la lotería y se ha tirado, o han secuestrado a algunos y no sabemos dónde están, también es probable, no sé. Pero bueno, entonces él deposita lo depositaremos nosotros a primera de la mañana, el día 26, y entonces a partir de aquí la universidad tiene un proceso interno. Tiene un proceso interno de nombrar un ponente y 2 miembros del tribunal. Yo soy uno de los miembros del tribunal, pero a la vez como soy tutor del trabajo no tengo voz ni voto, ¿vale? Pero hay otros 2 miembros del tribunal, que es el ponente y el otro vocal, que sí que tienen voz y voto y que son personas de contrastada solvencia académica, que si el trabajo no lo preparéis bien, os pueden poner en un aprieto. Por eso digo, hostia, que pintéis porque aquí tiran con cañón. Pero no hay ningún problema para la gente que se involucra, ¿vale? Lo que me interesa es lo que preguntaba el compañero, ¿cuándo se hace la defensa? Entonces, no lo sé. No, era más que nada Sí, el sí. reemplazo de Marken y... No lo sé, es una pregunta que a pesar de que digo que no lo sé, la gente me lo pregunta continuamente. El día de la maratona. No. Hay un periodo más o menos de defensa que puede abarcar la segunda semana de junio y la primera semana de julio. Segunda quincena de junio, primera semana de julio. O sea, en esas 3 semanas, en teoría, se tiene que defender. Digo en teoría, porque a nosotros nos avisan 10 días antes. Luis, se Vamos sigue a haciendo... Esa pregunta ha estado bien, ¿eh? Porque me acabo de enterar ahora, ya estoy pensando de... Puede darse el caso de que se defienda como a veces se ha defendido a mediados de julio. Para mí sería una putada, porque yo, por ejemplo, el 17 de julio Ya somos 2. pero si me toca, pues tendré que estar ahí, me tendré que llevar el portátil y desde la Sierra de Cazorla o desde Luis. ¿Se sigue haciendo por vía Teams? Sí, por Teams. Inicialmente será por Teams. Desde la pandemia siempre ha sido por Teams, siempre. Y como no han dicho nada, tiene que seguir siendo por Teams. Sí que es cierto, como esta carrera es presencial, el formato de homologación enánica de esta carrera es presencial, nos podrían decir mañana, oye, hay que defender el paraninfo de la universidad. Podría ser, pero no creo que sea el caso, porque repito que además esta es una especialidad tecnológica, que esas herramientas funcionan bien y que hasta ahora pues ha funcionado bien desde la pandemia, ha funcionado bien el sistema de defensa, o sea que seguirá siendo por Teams, seguirá siendo por Teams, ¿vale? Pero ya, igual que con ellos, más adelante voy a hacer un simulacro de defensa, con vosotros en su caso lo haré también. Haré un simulacro de defensa, compartiré la presentación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Gracias. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Pues venga. No sé si, más o menos, bueno, él parte con una desventaja y es que habitualmente yo hago algún tipo de defensa y este año creo que no he hecho, o sea, este año no hice ninguna. Pero bueno, más o menos tiene una idea del peso de cada una de las cosas, ¿vale? El peso más importante en la defensa es el apartado quinto. Más de 2/3 partes de la defensa van a estar del apartado quinto. Va a pasar por encima lo que son motivación y objetivos, el marco teórico, la presentación de la empresa, se va a extender mucho en el apartado quinto y después se extraerá las conclusiones, no del trabajo, porque las conclusiones del trabajo las tiene el propio apartado quinto. Las conclusiones de hacer el trabajo, que son las conclusiones teóricas que se extraen de la preparación del apartado 2, marco teórico, y las conclusiones prácticas que se extraen
de la aplicación, del modelo de aplicación, es decir, del apartado quinto, ¿vale? Y después, puntos fuertes y puntos débiles que uno crea no sobre el trabajo, sino sobre su experiencia de hacer el trabajo, de hacer un trabajo académico, ¿vale? Quiero cronometrar. La primera vez, o sea que tranquilo que saldrá mal seguro, o sea que Y no. después yo te explicaré Sí, todo lo que cualquier cosa. podemos que tengas, corregir, vale. ¿vale? Vosotros lo que veáis también me lo decís, ¿eh? Si tengo que peinarme, esas cosas, ¿vale? Bueno, cuando No lo practiquéis. O sea que no lo tengáis en cuenta. Vale. ¿verdad? Cuando quieras. Bueno, Bueno, mira, perdona. Sí. Yo haré como si fuera el ponente. Ah, Buenas tardes, me presento. Se constituye el Tribunal de Trabajo de Fin de Grado, que está presidido por el doctor Tal, y como vocal es el doctor Tal y el doctor Pal. Aquí tenemos su trabajo titulado tal. Tiene 20 minutos para exponer el trabajo, queda constituido el tribunal y puede empezar cuando quiera. en primer lugar, quisiera dar las gracias al tribunal y a mi tutor por esta gran oportunidad que me están dando de poder defender este trabajo y progresar profesional y personalmente. ¿Sí? Una vez dicho esto, si les parece al tribunal, pues comenzamos la exposición. ¿No? ¿No? Ahora, vale. Venga. Esto de cara a vosotros, ¿eh? Había puesto por aquí, que no se ve, pero había puesto ahí un recuadro para que veáis un poco el tiempo que nos dice Luis que tenemos para cada una de las cosas. Pero bueno, resumiendo, inciso, tiempo muerto. 15 segundos para aquí, objetivo del trabajo, ¿vale? Que tengo yo, dar respuesta a un problema creciente en la sociedad y en la organización. No me traigan problemas, apórtenme soluciones. Esto tiene que ver con mi jefe supremo, que dice, a mí no me vengas con problemas, tráeme soluciones. Esto forma parte de ello. Aportación personal para que subsista en el tiempo la empresa, con lo cual yo espero que con este trabajo pueda ayudar a que solucionemos un gran problema en esta compañía. Mi motivación, perdón, disculpa. Mi motivación personal, cumplir un sueño truncado, ¿vale? De haber estudiado antes, dar ejemplo a mi hijo, seguir creciendo personal y profesionalmente y el orgullo de una madre, ¿no? Decirle, oye, por fin he conseguido estudiar y sacarme la carrera. Venga, en 15 segundos. Bueno, basado mi marco teórico, si lo subdividimos tenemos dos apartados, los grandes especialistas para mí en la planificación estratégica, ¿vale? Saiz de Vicuña, Steiner y Henry Misberg. Y luego, por otro lado, lo he subdividido la bibliografía en tres grandes elementos de lo que es el asentismo laboral, ¿vale? Que es Rhodes and Steers, Nicholson y Molinero, ¿vale? Continuamos. Venga, en el apartado 4 del caso hablamos de una compañía que se dedica al sector del transporte urbano de superficie en el entorno de Madrid, ¿vale? Con una dimensión monopolista en el sector. ¿De acuerdo? Pasamos al apartado 5, el análisis de situación de la compañía. Comenzamos con un PESTEL, ¿vale? Que nos da los diversos factores que inciden dentro del campo que presta servicio esta compañía, ¿vale? Que es en el transporte urbano de pasajeros. Tenemos por un lado los factores políticos, factores económicos, factores sociales, tecnológicos, factores ecológicos y factores legales, ¿vale? Si lo detallamos un poco ese análisis, ¿vale? Tenemos que en los factores políticos tenemos, en este caso concreto, a nivel de regulación y normativa, políticas de movilidad urbana, la inestabilidad política, los subsidios y ayudas al transporte. Por otro lado, tenemos los factores económicos, como son los costes operativos, la competencia, la innovación tecnológica y, sobre todo, la demanda de este tipo de servicios. Por otro lado, tenemos factores sociales que engloban la demografía, los estilos de vida, la conciencia medioambiental, cultura de la movilidad. En factores tecnológicos tenemos un factor que es bastante chulo, que es los vehículos eléctricos y sostenibles, que es hacia donde va dirigido el futuro en este tipo de transporte. Sistemas de transporte inteligente, como puede ser el bus a la demanda o incluso el bus autónomo. Aplicaciones móviles y digitales y la digitalización y Big Data relacionado con el tratamiento de datos. En cuanto a factores ecológicos, tenemos la lucha contra las emisiones invernadero, el ruido ambiental, contaminación del aire, impacto y diversidad, ¿vale? Y otro factor que es muy importante de cada compañía, que son los factores legales, la legislación laboral vigente,
políticas de movilidad urbana, la regulación de las tarifas y las normativas medioambientales que marcan el tipo de flota que tenemos que comprar. Para tomar dimensión de lo que significa a nivel de transporte público urbano, aquí veríamos, porque ahora tenemos esto aquí, veríamos que una de las grandes comunidades que tiene el peso específico a nivel de España en cuanto al transporte de superficie es Madrid, ¿vale? Es donde se engloba la compañía de la cual vamos a tratar. Autobuses Urbanos La Madrileña S.A., que es la compañía que estamos hablando, para tomar dimensión vemos que es monopolista en el mercado, que dentro de todo lo que son los trayectos que se hacen en Madrid abarca el 29% del transporte de superficie y aquí tenemos detallado el resto de competencia que hay dentro del sector, en lo cual se engloba él, ¿vale? Como monopolista. Pasemos a los análisis. El análisis DAFO, ¿vale? Una vez realizado el análisis DAFO de situación interna y externa de la compañía, vemos los diversos factores que inciden en cuanto a factor interno y a factor externo, ¿vale? En cuanto a factor interno, a nivel de debilidades, observamos que tiene un alto índice de absentismo en el colectivo de conducción. Creo que este va a ser uno de los apartados macro que vamos a tratar en este trabajo. Por otro lado, tenemos los índices de absentismo consolidados y en crecimiento constante. Los altos costes de explotación vinculados también a la competencia que tenemos y además a estos altos índices de absentismo. Tenemos una cultura propia absentista dentro de la compañía, un marco regulatorio, convenio colectivo favorecedor al absentismo, luego lo detallaremos, en el marco normativo interno del convenio colectivo, un mayor número de quejas y reclamaciones por parte de los usuarios derivado de las aglomeraciones sin satisfacción que viene dado también relacionado con el absentismo. Todo va atando alrededor del absentismo, se os dais cuenta, ¿vale? En cuanto a fortalezas, como factor interno de la compañía, una imagen de la empresa ante la ciudadanía de Madrid importante, ¿vale? Tienen un servicio médico propio, que eso debería favorecer un menor absentismo, un departamento para el análisis y prevención de riesgos laborales, que también debería favorecer que tengamos un absentismo más bajo, sistemas de información internos extendidos de SAP, Hastus, Power BI, ¿vale? Una renovación progresiva de la flota que tiene que también favorecer pues, que los conductores trabajen en unas condiciones saludables, ¿vale? Políticas de adaptación, conciliación y reducción de jornada que favorecen el bienestar de las familias y de los trabajadores y una política retributiva de referencia en el sector. Por contra, ¿vale? En el lado de factores externos, en cuanto a amenazas, tenemos lo que habíamos comentado antes, que ya se veía o se vislumbraba en el PESTEL, un marco regulatorio del sector que trabaja ante el antimonopolista, un marco legislativo proteccionista con el absentismo, ¿vale? Contratos programa con un menor presupuesto derivado, pues bueno, de que cada vez las administraciones intentan optimizar más el tema económico, ¿vale? Coste por kilómetro de esta compañía es muy superior al resto de la competencia que hemos visto en aquel panel anterior, ¿vale? Imagen de la empresa dañada por el alto índice de absentismo que al final se ve repercutido en las quejas y reclamaciones y que tenemos otras alternativas de transporte de superficie como puede ser el car sharing, bici, bueno, y el tranvía, por ejemplo, ¿vale? En cuanto a oportunidades que puede tener esta compañía que observamos en el análisis DAFO, pues bueno, tenemos una oportunidad que es analizar en profundidad el fenómeno del absentismo en esta compañía del colectivo de conducción. Reducir el impacto financiero del absentismo en lo que es el coste estructural de la compañía, reducir el impacto del absentismo en la productividad también y mejorar la salud de los empleados y además la mejora del análisis de datos que nos dan los propios sistemas y que a día de hoy, como son tantísimos, ya veremos que luego buscaremos cómo analizarlos en profundidad y sacarle un mayor rendimiento, ¿vale? Seguimos. Hacemos un análisis CAME. El análisis CAME, al final lo que intentamos o buscamos es el desarrollo de unas estrategias muy concretas, ¿vale? Entonces, cuando hacemos el análisis CAME, ¿vale? Vemos que podemos corregir ciertas debilidades, tenemos que afrontar ciertas amenazas, mantener las fortalezas que tenemos y explorar ciertas oportunidades que nos da. Para no extenderme en exceso, vamos a detallar en el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico hacemos un DAFO cruzado que lo que nos va a permitir, ¿vale?, es identificar qué estrategias son las más adecuadas y nos va a permitir luego, por contra, definir unos objetivos claros hacia dónde tenemos que luchar con este cruce de datos.
¿vale? Si miramos aquí, por ejemplo, cruzando las fortalezas y las oportunidades, con este cruce de estos datos, ¿qué nos sale? Que tenemos una estrategia ofensiva que debería ser aportar alianzas estratégicas interdepartamentales para implementar medidas de seguimiento y contención del asentismo, ¿vale? Cuando cruzamos las amenazas con las fortalezas, en la estrategia defensiva nos ha de elaborar campañas de marketing, mejorar nuestra imagen de cara a la ciudadanía de Madrid. Y por otro lado, cuando cruzamos las debilidades con las oportunidades, en la estrategia de adaptación, pues nos sale que deberíamos contratar unos servicios externos, visitadores médicos, unos servicios de detectives privados para mitigar lo que es el asentismo dentro de la corporación. Por otro lado, cuando juntamos, digamos, cruzamos las debilidades con las amenazas, en la estrategia de supervivencia deberíamos contratar unos servicios jurídicos externos, revisando los marcos regulatorios. ¿De acuerdo? Una vez analizado todo esto, sacamos que donde tenemos que afrontar y focalizar nuestros esfuerzos es en reducir el problema del asentismo en autobuses urbanos la madrileña. ¿Por qué? Aquí no se ve en la gráfica ahora, pero del 9,7% del año 2014, en este momento, en la actualidad, estamos alrededor de un 22%. Posteriormente veremos un poco qué casuística nos ha llevado hasta ahí, ¿vale? Pero si os fijáis en los dientes de sierra, veréis que hay un cierto parámetro de equidistancia en algunos de ellos que coinciden de junio a septiembre, si os fijáis cada año, junio a septiembre, junio a septiembre, junio a septiembre, y las sierras intermedias son otros eventos que han favorecido o que baje el asentismo o que suba el asentismo, ¿vale? Luego detallaremos en profundidad, ¿vale? Si hacemos un análisis más profundo y sectorizado entre años, vemos que en el 2013 el asentismo, en concreto en autobuses urbanos la madrileña, pues rondaba el 7,3%, ¿sí? Cuando miramos en el histórico de qué puede haber pasado ahí, vemos que hay una crisis financiera global. Como bien os decía en el marco teórico anterior de Molinero, se hace referencia en que las crisis financieras son un factor determinante que genera una cierta ansiedad y que favorece la reducción del asentismo, porque la gente tiene miedo a perder su puesto de empleo, con lo cual el asentismo baja bastante. Ese es uno de los factores que se repite en cada una de las crisis. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos otro evento, ¿vale? En septiembre del 2015, si os fijáis, baja la curvatura, que tiene que ver con el refundido del estatuto, de la ley del estatuto de los trabajadores, Real Decreto Ley del 2 del 2015, ¿vale? Que tiene que ver con que si en 4 meses tú coges 2 procesos de baja, la empresa podría despedirte libremente. Desde que se aplica este formato, si os fijáis en el estatuto de los trabajadores, la bajada en esta compañía es sustancial del asentismo, baja bastante, ¿de acuerdo? Hasta que tiene un efecto rebote, que se llama, como cuando estamos obesos, ¿no? Pues tiene un efecto rebote en la dieta, pues aquí tiene un efecto rebote que en cuanto pasan 2 o 3 meses la gente observa que no pasa nada, que la empresa no decide aplicar esa ley, con lo cual el estado de crecimiento sigue estando ahí. No podemos apartar esto, ¿verdad? Porque no. Vale. Sigamos. Seguimos dentro de esa tabla de progresión por años, ¿vale? Nos vamos al 2017, ¿vale? Y vemos que aquí, a partir de aquí, la Seguridad Social empieza a determinar una serie de tablas para cada uno de los procesos que tenemos. Pues me lo invento. Si tenemos lumbalgia, el proceso, la tabla dice que son 21 días. Si el trabajador al 6.º día ya no le duele la espalda, sigue teniendo hasta los 21 días de margen para seguir estando de baja. Con lo cual, los procesos de baja a partir de ese momento se alargan en el espacio-tiempo, ¿vale? Si seguimos hacia aquí, ¿vale? Tenemos que aquí se deroga aquella ley anterior que habíamos hablado, que hablaba de los 4 meses de los 2 procesos de baja. Se decide, aquí en febrero del 2020, se decide derogarla. Con lo cual, eso ya tiene un impacto y a posteriori, en pocos meses, viene lo que todos conocemos como el COVID, ¿vale? Si nos fijamos en el COVID, nos estamos moviendo en el 20,8%, que es sorprendente, un estado de emergencia a nivel mundial, ¿vale? Que luego cuando pasemos al estado actual veremos que se ha consolidado y estamos por encima de esos porcentajes. Luego, por otro lado, tenemos en el 2020 Autobuses Urbanos La Madrileña, para el tema del COVID, favorece que los empleados vayan a trabajar un día sí, un día no, ¿vale? Eso luego a posteriori en el análisis
tiene un qué, en el análisis de la comprensión de lo que está pasando a nivel de asentismo dentro de la organización. Porque al estar en casa y estar cobrando, a día de hoy puede tener un cierto impacto. Seguimos. Continuamos con el análisis, que aquí finalizamos lo que es el análisis de la gráfica, ¿vale? Hay un gran evento que digamos que es determinante en que el asentismo siga subiendo y se mantenga estacionario en el momento que está ahora, que tiene que ver con la aplicación del convenio colectivo 2022, en el cual se firma que el 100% de los procesos de baja serán retribuidos. Hasta ahora, los procesos de baja, el primero era el 100%, el segundo el 75%. Por tanto, a partir de ahora, de este evento de aquí, todos los procesos son pagados al 100%. ¿Sí? Y aquí es donde se ve claramente que esa decisión estratégica ha sido un poco errónea, porque lo que hemos conseguido es estandarizar y que sea habitual estos niveles de asentismo, ¿vale? Seguimos con las sierras. Si se fijan ustedes, pues tenemos que en junio-julio repunta, junio-julio repunta, que ahí luego en el análisis también tenemos que tiene que ver con las tandas de vacaciones. Van por antigüedad y eso favorece pues que la gente que tiene menor antigüedad, que tiene familia, pues quiera hacerlas. ¿A costa de qué? Asentismo. Una vez hecho ese análisis, tenemos que tener claro cómo tratar los objetivos, ¿vale? Cuáles son nuestra misión, nuestros valores como empresa y que esos objetivos vayan alineados con esos valores que nosotros tenemos. Y luego, cómo los vamos a medir, esos objetivos, cómo los vamos a cuantificar, ¿vale? Una vez desgranado lo anterior, sacamos que tenemos 5 objetivos básicos sobre los cuales actuar para la contención del asentismo. Para reducir el porcentaje del asentismo se establece una meta clara que es reducir el 10%. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a reducir ese 10%? Pues bueno, identificando las causas del asentismo, ¿vale? Monitoreando y evaluando el progreso del dicho asentismo. ¿Y cómo vamos a medir esto a nivel de KPIs, ¿no? Pues lo vamos a hacer para poder hacer un seguimiento de cómo vamos evolucionando y que vamos en la línea correcta. Pues reduciremos el porcentaje de asentismo en un 10% en un periodo de ejecución de 12 meses y una serie de indicadores, que en este caso son la tasa de asentismo mensual, la comparación de la tasa con el asentismo anual del año anterior para hacer un comparativo o el informe de cierre que haremos cada año para ver la evolución del asentismo y sus causas. Por otro lado, identificar y abordar las causas del asentismo, que esto favorecerá el informe que haremos a final de cierre de año, que tiene que ver un periodo de ejecución de 4 meses para el año 2024, ¿vale? Y 6 meses de implementación para las posibles soluciones que podamos ver en ese informe, que conlleva, a nivel de indicadores, extracción de los datos de los sistemas, número de causas identificadas y abordadas y el cierre del informe a diciembre del 2025. Y luego monitorear y evaluar el progreso que tenemos. Un objetivo a un año vista, si no hacemos una visión intermedia, no sabemos si hay desviaciones y cómo podemos atacarlas. Por tanto, ¿cómo las atacamos? Pues bueno, en el periodo de ejecución de esos 12 meses definimos unos indicadores KPIs, generamos unas actas de reuniones mensuales, o sea, mensualmente vamos a hacer un seguimiento de cada una de estas reuniones y qué vemos en esas reuniones a nivel de asentismo, informes de situación de cada uno de los departamentos de la empresa implicados en el grupo de trabajo y que haremos con el cierre del informe de diciembre del 2025. Por otro lado, ¿qué más podemos mejorar? La mejora de la salud mental y física de los conductores que favorecen el asentismo dentro de lo que es la compañía. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer ese seguimiento? Pues bueno, vamos a hacer una mejora de salud física y mental en un periodo de ejecución de 10 meses y nuestros indicadores de referencia serán la tasa de lesiones osteomusculares mensual, que esto sale en el informe, que son una de las grandes causas que tenemos, la causa a nivel de temas mentales y a nivel de osteomuscular, ¿vale? La tasa de trastornos mentales y comportamiento, porque eso lo tenemos en el informe anual de cada una de las secciones, y la comparación de tasa de lesiones osteomusculares y trastornos mental contra el año anterior, para ver dónde tenemos la desviación y si vamos avanzando, ¿vale? Se cerrará un informe a diciembre de 2025. ¿Qué más tenemos? La optimización económica de la empresa, que es importante. Pues bueno, realizaremos una auditoría de situación económica y ¿cómo vamos a hacer ese seguimiento? Pues lo vamos a hacer en un periodo de ejecución de 10 meses, identificando previamente la situación actual de la compañía
y tendremos 12 meses a posteriori para implementar soluciones. ¿Cómo haremos el seguimiento a nivel de indicadores? Para nosotros, la reducción del 5% del presupuesto a cierre contable 2025. Esto quiere decir que con respecto al presupuesto 2024 tenemos que bajar un 5% para este año. Es lo que nos comprometemos y vemos en este objetivo. ¿Cómo hacer el seguimiento? Con un informe del cierre del auditor en cada uno de los asientos contables, viendo cómo llegamos a ese 5% y dónde existen las desviaciones. Por otra parte, tenemos reforzar la imagen de empresa ante la ciudadanía de Madrid. ¿De acuerdo? Para ¿qué indicadores utilizaremos? Pues bueno, utilizaremos una encuesta reputacional, haremos la encuesta del 2024 para luego poder compararla con la del 2025 y ver cómo hemos mejorado a nivel de imagen ante la ciudadanía de Madrid. Por otro lado, haremos un informe de cierre de evolución de campañas publicitarias, informe 2024 contra 2025 y viendo un poco dónde tenemos la diferencia. El quinto y último objetivo es el análisis de estado jurídico de la empresa, ¿vale? El asentismo tiene que ver, entre otras muchas cosas, por cómo nosotros defendemos nuestros intereses ante terceros, como puede ser la seguridad social, con altas forzadas, como puede ser despidos procedentes o improcedentes relacionados con el asentismo. A partir de ahí, ¿vale? Haremos una serie de acciones, que lo veremos más adelante, y que vamos a medir con el tanto por ciento de procesos judiciales actual, o sea, vamos a compararnos ahora contra futuro. La comparación entre procesos judiciales comparados contra el año anterior, he tenido más juicios, he tenido menos, he ganado más, he ganado menos. ¿Qué importe han tenido cada uno de ellos? Más. Quedan menos. 4 minutos. No pasa nada. Sabía que me iba a pasar. Alguien me dijo 359. Comparación de costes y procesos judiciales comparado con el año anterior, ¿vale? Y la tasa de juicios favorables y perdidos en relación a este tema. ¿Cuáles son nuestros ejes estratégicos donde vamos a basar nuestra línea de acción? Pues bueno, básicamente se dividen en 5. De reducción del asentismo, realizar acciones de contratación necesaria para mejorar la salud física y mental, tratamiento de los sistemas corporativos, una mejora de la imagen corporativa y la mejora de la interpretación de los marcos jurídicos laborales. Para ello, crearemos un equipo multidisciplinar. Sin este equipo multidisciplinar, donde todos los departamentos estén implicados, no llegaremos a conseguir estos objetivos. Para ello, es un eje vertebrador de este plan estratégico. En cuanto a cómo vamos a hacer los planes de acción de cada uno de los apartados, pues bueno, por cada uno de los objetivos, viene aquí detallado el plan estratégico de reducción del asentismo, adoptaremos todas estas medidas. En cuanto al segundo, la mejora física y mental, pues aquí tenemos 6 elementos que vamos a utilizar para mejorar esa salud física y mental. En cuanto al tratamiento de datos, vamos a utilizar 4 de los apartados, como es el gestor y contratar un gestor en Big Data. El apartado 5, campaña publicitaria, pues realizaremos 5 acciones, entre las cuales destacamos la visita guiada a los centros operativos o campañas publicitarias y de marketing. Medidas jurídicas, que sería el último objetivo, contratación de servicios de bufete, abogados especialistas en cada una de las materias, en lugar de tener nuestros propios servicios jurídicos que no están tan especializados. Para ello, resumiendo, para todo esto tenemos un plazo de acción, ¿vale?, determinado en un Gantt. Este será el 2024, empezamos nuestro plan de acción en septiembre del 2024 y abarca hasta el 2025. Como siempre, la planificación es clave para llegar al objetivo. Si no hacemos este planning, no vamos a llegar nunca. Por otro lado, tenemos el presupuesto cuantificado en cada una de las acciones y cada uno de los objetivos que vamos a llevar a cabo. Importante el lema, que no es un lema, es una realidad, no es un coste, es una inversión de futuro. O sea, aunque ahora tengamos un coste, seguro que nos revierte económica, pero sobre todo en el personal, una mejora ambiente de trabajo y una mejora en su salud física y mental. Y para concluir, mis conclusiones académicas, como conclusiones prácticas, tenemos unas medidas contradictorias que ha aplicado Autobuses Urbanos La Madrileña con buen criterio o con intento de reducir el asentismo, pero ante un efecto contrario. Los factores internos y externos favorecen en gran medida el asentismo. Tenemos factores culturales de la empresa que favorecen que sean asentistas. Hemos tenido medidas desesperadas con errores de estrategia, intentando en esa vorágine solucionarlo, hemos sido desacertados.
una necesidad urgente, un plan estratégico que tiene que ver con lo que les estoy presentando, un coste económico con una inversión de futuro. Por otro lado, como conclusión académica, que para mí el modelo que más se adapta a este tipo de empresa es el modelo de Sainz de Vicuña, que tenemos una infinidad de modelos que es eterna y que es muy versátil, y luego tenemos que la versatilidad y los ejemplos prácticos de Sainz de Vicuña pues me han servido para llevar fil per randa todo el trabajo de manera detallada. Y con esto concluimos. He tenido que tragar mucho, he acelerado demasiado. Con esto concluye mi presentación y a partir de aquí me pongo a disposición del tribunal para cualquier duda, consulta o sugerencia que quiera realizar. Entonces, el tribunal, muchas gracias. Y ya te daré un feedback, me ha parecido muy interesante. Vale. Cosas que he visto que la empresa es un seudónimo o es una empresa real. Es un seudónimo de una empresa real. Lo tienes que indicar. Es un Cuando hables seudónimo de una del empresa caso, Vale. Transporte es la madrileña, que es un seudónimo de una empresa real. Vale, perfecto. Gráficamente está muy bien el trabajo, Sigo pensando que son demasiadas diapositivas. Tal vez sí. Porque te has pasado ligeramente del tiempo y al final has acelerado. Sí. Has empezado muy bien hasta la mitad, un poco más de la mitad. Creo que el tono... Hasta que me has dicho 4 minutos. Creo que el tono y tal era adecuado, pero yo veía que te estabas ahí callando. Normalmente el tribunal, cuando os faltan 5 minutos, os avisarán, pero no siempre avisan. No siempre avisan. Vale. En fin. Te has entretenido mucho en las herramientas de análisis, ahí has perdido mucho tiempo. Entonces, en las herramientas de análisis, el PESTEL y el DAFO pasa muy por encima y destaca del DAFO lo que serían las debilidades y amenazas que te van a servir para confeccionar tus objetivos. ¿Vale? Cuando has hablado de la empresa, has utilizado el término monopolista. ¿Vale? Claro, este es un mercado en principio de competencia perfecta, no es un mercado monopolista. Tendrías que haber dicho que es una empresa referencial, o que es una empresa referente, o que es una empresa que, por determinadas características, tiene el paquete más grande del mercado. Líder, referente, líder. Bueno, lo enlazado un poco con la regulación antimonopolio. Pero claro, monopolio, oligopolio, competencia perfecta, son diferentes tipos de mercados que te puedes encontrar. Y claro, no es un mercado monopolista, sino que es un mercado de competencia perfecta en el que estamos, ¿no? Con lo cual, empresa referente. Empresa referente. Está bastante bien, ¿no? O sea, me ha gustado bastante, yo te lo digo, me ha gustado bastante. Yo creo que tú hace 4 años no te veías haciendo una presentación de este tipo tan técnica, porque esto es una presentación técnica en base a un modelo académico, me ha gustado mucho. El objetivo 1, reducir un 10% el absentismo, ¿en qué plazo? En 1 año. ¿Y esto te parece realizable? Sí. Conociendo en profundidad la empresa, sí, las herramientas que pongo, sí. Ahí puedes encontrar a alguien del tribunal. Sí, pero que estaré de acuerdo con lo que me diga, con cualquier sugerencia. Sí. O sea, pasar de un 20% a un 17%, un 23-24%, pasar a un 14%, a un 20% es realizable, un 3%, pero un 10% conseguir en una empresa pública, donde al final los trabajadores, el espacio es que tiene que ver con lo del informe, o sea, no rebatirte, tiene que ver con el informe. Si no lees el informe, el contexto ellos se lo habrán leído. Entonces, en ese informe ya te especifica que, por ejemplo, los periodos aún así es muy atrevido. O sea, un 10% de absentismo es muy atrevido. Tú trabajas en una empresa de servicios y bajar un 10% en tu empresa lo que es realizable. ¿Pero es pública? No, no es pública, es privada. Es privada, no. Es más fácil bajar una empresa privada que una empresa pública, ojo, es mucho más fácil. O sea, yo sigo pensando que un 10% es muy salvaje. Aún tienes tiempo para cambiar algo si quieres. El resto de los objetivos son todos SMART. Te has puesto... En la presentación alguno no se veía como tal, no ponía cantidades. Espera. Por ejemplo, ahorita número 2, objetivo 2. Al 2. Vale. Vale.
si es Smart, debería figurar aquí. Vale. ¿Vale? Tú imagínate que en cuanto a las bajas de este tipología. tipo, de esta tipología, resulta que tienes el 60% de las bajas. Pues tú quieres que representen el 25%, con lo cual tú haces medidas Vale. para tal. Vale. No sé, supongo Sí, que es sí. el trabajo, quiero Sí, decir, sí. pero hay que Vale. ponerlo aquí. La optimización económica de la empresa. Bueno, esto en algún momento sí que es cierto que supone 5%. una inversión inicial, pero a largo plazo, tal, ¿no? Pero es bueno ponerlo aquí, que se vea Vale. un poco, ¿vale? Perdona, Luis, para no perderme. En el objetivo SMART estás diciendo que el encabezamiento debería aparecer el tanto por ciento. Sí, sí. Vale. No hace falta citar SMART, sino simplemente citar. No, Smart tanto por no ciento. lo cites. Smart solo lo citas en el marco teórico. Aquí no hace falta Pero ahí citarlo. sí que aparece el Él lo ha tanto. citado porque ha dicho que ponía objetivos Smart. Está bien. Para mí, o sea, esa diapositiva está bien, pero no hace falta citarlo, ¿vale? Pero lo que sí que tienes que citar es el porcentaje de mejora que necesitas. No abajo solamente, sino arriba en el Exacto. encabezamiento. Cuando tú explicas el objetivo, tienes que poner el número, el numeral. ¿Qué quieres mejorar? ¿Un 10%? ¿Quieres reducir un 4%? Tiene que estar aquí. Es importante que esté aquí, ¿vale? Es importante que esté aquí. Las herramientas están muy bien desarrolladas, pero ya te digo, Vale. o sea, está muy bien, o sea, gráficamente está muy bien, ¿eh? Gráficamente está muy bien. Y en general bastante bien. Claro, al correr al final has pasado muy por encima por una parte muy importante que son los planes de acción, Sí. ¿vale? Has pasado muy por encima y era mejor, y a lo mejor cuando lo lleves a cabo, ¿vale? Aquí, Exacto. los planes de acción. Cuando lo lleves a cabo, Vale. Tengo que determinar vale, un tiempo una aquí cosa. porque es interesante. Vale. El objetivo no es, este es el objetivo No. general. General, Este es el sí, objetivo sí, sí. general, ¿vale? Sí, sí. El objetivo general, tal, vale. Acciones asociadas. Acciones objetivos. Bueno, luego le pego un vistazo Vale. a tu trabajo. Vale. ¿Vale? Esto no me cuadra. Esto sí, son acciones, Sí. ¿vale? Son acciones, pero objetivos, este cuadro quizás lo podríamos hacer de otra manera. ¿Vale? Pero bien. Pasa al siguiente. Vale. ¿Este qué objetivo es? El objetivo número 2. Sí, el número 2. El objetivo número 2. El anterior al objetivo número 1. Sí, correcto. Vale, pues Sí. entonces, Igual es detallable ponerlo, ¿no? ¿Te refieres? sí. Este es el 3, el 4 y el 5. Vale. Objetivo número 1. Vale, perfecto. Y pones el objetivo de Vale. reducción del absentismo. Vale, perfecto. No lo de plan estratégico. Vale. Sino reducción del Reducción del absentismo. absentismo, vale, O sea, pues ya esto lo es lo que le falla. Vale, Objetivo perfecto. número 1, objetivo número 1, luego objetivo 2. reducción Vale, perdón, reducción del Sí. absentismo. Vale, ¿Vale? perfecto. Reducción del absentismo, un 10%. Vale. Bueno, Vale, aquí podría perfecto. cambiarlo, pero bueno. Vale. Sí, lo pongo. Em, Sí, el 3. y esto, objetivo número 3. Vale, perfecto. Acciones. Vale, perfecto. ¿Vale? Sí, pues. Objetivo número 4, acciones. Vale, perfecto. Y el 5. Eso sí que lo puedes decir, porque bueno, este objetivo es el que va ligado con la campaña publicitaria. Este objetivo va ligado con el tema. Vale. Esto lo puedes Perfecto, pues dejar. ahora ya lo estructuraré. Lo haré así. Las medidas jurídicas que son ¿Vale? Y entonces aquí tienes, bueno, esto Lo mismo, hay que cambiar, corregirlo, pero sí, lo aquí cambio. tienes resumido, pues un GAN de implantación del proyecto. Claro, teóricamente esto... Sí, pero esto es el resumen del siguiente GAN. Digamos, al final lo que vengo a decir es que hay una serie de acciones, unos objetivos, unas acciones, y que tenemos unos plazos que luego detallamos Vale. con Este el GAN. plan, su empresa lo ha llevado a cabo, lo está llevando a cabo, ¿Cuál? este plan de reducción del absentismo. Estoy deseando que me lo valides para intentar presentarlo. Estamos hablando de fecha de inicio del 2024 Correcto. y tal, con lo cual se está acabando. Que es cuando hemos hecho el trabajo. Tú tendrías que decir que ya ha sido la fecha de realización del trabajo, Sí, pero que en todo caso este plan se lo quieres presentar a la sí, que se empresa, tiene que corregir las fechas, pero que... pero vamos, Sí, que temporalmente es un plazo que puede tener aproximadamente Sí, correcto. un año de duración. sí, correcto. Vale, ¿vale? Un año de duración.
porque tú aquí, teóricamente, esto es ese tipo de corrección, ¿vale? Pero tú aquí teóricamente tendrías que haber puesto la fecha de inicio del plan y la fecha de finalización del plan. La fecha de inicio del plan podría ser enero 2026, diciembre 2026. Sí, pero claro, esto va en correlación con lo que he enviado ya y está Pero, claro, impreso. Es que verán que no no cuadra. No. Aún lo puedes modificar, estás a tiempo. Yo prefiero explicar, Luis, Exacto, porque si no, yo pero- prefiero explicar que este Vale, plan, al final, tú puedes aplicarlo Sí, en 2026, te llevará un año y medio aplicarlo, pero que se corrigen fechas y ya está. Pero que es un plazo que Sí. se puede aplicar en un año. Sí, Es sí, que correcto. Es un plazo que está previsto aplicarlo en un año. Correcto. Vale. Esta, si quieres, la quito la anterior, quito pasados para atrás. Que sí, otra más. Si quieres, quito esto y dejo las otras dos, que al final es el GAN. Esto era más que nada para que vieran O una puedes quitar dimensión. puedes quitar las otras y dejar solo esta, ¿no? También es otra opción, sí. Se carga También, más. sí. Esta- Espera, entonces, en lugar de individualmente estas, dejar la general. dejar la general. Vale, y pongo lo de objetivo número 1, 2, corrigiendo esta aquí, reducción del asentismo. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, vale, ya sabes. Vale, pues lo hacemos así. Perfecto. Perfecto. Entonces, está muy bien que las numeres, pero no están actualizados. La numeración no está actualizada, la tendrías que actualizar. Vale, sí, sí. ¿Has sacado el índice de Bradford del asentismo? No. ¿Sabes lo que es el índice de Bradford? No, no sé lo que es el índice de Bradford. No, ¿para qué voy a engañar al tribunal? No lo sé. No lo sé. Bueno, eso es lo que os he dicho antes, que era una pregunta trampa. Claro, pues ¿Vale? no lo El he índice de sacado. Bradford es un índice que mide el absentismo laboral, ¿vale? Lo tienes que conocer. Hombre, si lo conocieras sería perfecto. Es como el que hace un plan de marketing que le digan, ¿ha sacado usted el embudo de conversión o...? Ya, embudo de conversión. Yo el embudo cuando le echo aceite a la moto y tal, pero no sé. O sea, quiero decir, al final cualquier área de conocimiento es muy extensa y os pueden hacer alguna pregunta que no conozcáis. Pues, oye, si no la conozcáis, ostras, pues sí, total, entonces es con toda claridad y tal, Sí, sí, no pasa está nada. claro. El índice de Bradford es un índice que mide absentismo, teniendo en cuenta el número de días de absentismo, el número de... En fin, míratelo. Sí, me lo miraré. Porque, Sí, perfecto. pero tú dices, y tú puedes decir no, no porque he entendido que no es relevante, era bastante obvio tal, y no lo he sacado como tal el índice de Vale. Bradford. Pero sé lo que es. Sí. Tú también puedes preguntar. Sí, yo ¿Tú también puedo preguntas? ¿Pero nos dirás las preguntas antes? ¿Me podrás pasar? Sí, esto lo pasaré. Sí, por favor, que Sí, lo para pasaré. las correcciones. Incluido el índice Bradford. Vale. ¿Qué más? Bueno, yo por mi parte, nada más. ¿Tenéis alguna pregunta? Que no sea el índice de Bradford, que ya lo sé. ¿Cómo la habéis visto? Yo tengo una que Sí. en las gráficas que has utilizado, Sí. no sé si en el proyecto o en la presentación, pero tiene que aparecer si es fuente propia o... Sí. o- Sí, abajo en el... Bueno, sale En el proyecto sale, ¿no? En el proyecto Aquí sale. no- En el proyecto sale, en la presentación no es necesario, Vale. pero en el proyecto es imprescindible citar las fuentes en el apartado 2 y es imprescindible todas las reseñas de las tablas y figuras poner la fuente. Si es elaboración propia no hace falta poner el año, pero si no es elaboración propia hay que poner el año de recuperación o el año original, pues si es un esquema de Steiner del 2002, pues se pone Steiner, entre paréntesis fuente, 2 puntos, Steiner 2002. Pero si tú ves una cosa que has recuperado de internet y no sabes de cuánto es, pones la fuente y pones rec.2005. Y si es una gráfica que ha elaborado uno, también puede elaborarla. Elaboración propia. Y cuando es elaboración propia no se pone el año. Y la otra es las fotos estas que son simplemente decorativas. Sí. Estas no hace falta poner nada. No, pero ojo, aquí no hace falta que pongáis, en la presentación no, en el trabajo sí. Y en el trabajo fotos decorativas no puede haber. O sea, por ejemplo, esta foto de las manos en el trabajo. Vale, no está. pero Esto es para la presentación. esto es meramente decorativo para la presentación, esto no está en el trabajo. Y aquí no hace falta reseñar nada, en el trabajo sí. Esta es la presentación del trabajo, no hace falta reseñar Una nada. vez dijiste, Luis, si no me equivoco, que en el Power intentáramos minimizar todo lo que sean colores. Sí, ¿Cierto? sí. Vale, esta presentación para ti es buena.
Negro sobre blanco. Es buena. Anterior, pasa a las de atrás. No, para mí es buena, muy buena la presentación. Espera. Bueno, Por ejemplo, la que ha puesto que salían los 4 colores, por ejemplo. Por Y ejemplo. ¿Esta? Bueno, no pasa nada. Vale. Es Como, discreto. como lo comentas. Es vale. discreto. Lo que yo quiero Sí, decirme que no fuera es que, algo- por ejemplo, una vez un alumno vino a una defensa, esto es verídico, no es que me lo hayan explicado, esto lo he vivido, y tenía un arco iris aquí. Bueno, yo he de decir que era de esos antes de estudiar en la universidad. Os lo digo porque mi jefe ha dicho cómo has mejorado las presentaciones. Y es a raíz de esto, lo digo en serio, tanto informes como lo que son presentaciones. Yo era el multicolor y ahora he mejorado mucho gracias a eso. O sea que en el trabajo os va a servir. Lo que Pero eso seáis me está imaginativos. pasando, o sea, nosotros tenemos alumnos que son titulados superiores de otras carreras y se está poniendo las pilas con el trabajo aquí, que alucinas. O sea, yo me he quedado sorprendido. Este macho, tú has hecho una carrera y te está costando desarrollar un trabajo académico. Bueno, sí que es cierto que en otro tiempo, cuando yo estudié, no se hacían trabajos académicos. Yo estudiaba en la carrera, tal, y... O sea, que, en fin. Yo tengo una pregunta sobre el trabajo. Perdón, bien. En el análisis DAFO, en una de las fortalezas has puesto que las políticas de conciliación y adaptación. ¿Eso lo deberíamos considerar como fortaleza de la empresa o como fortaleza del absentismo? Es decir, que esos tipos de políticas generan más absentismo dentro de la empresa. No, tendría que ser una fortaleza para reducir el asentismo en teoría, pero que a la práctica no lo es. Igual que la política retributiva, que es de referencia al sector. Debería ser una referencia pues, para que la gente estuviera cómoda, trabajara Sí. y no tuviera tanto asentismo. O sea, lo que tú aquí pones como Sí. fortaleza son puntos fuertes. O sea, Que tiene la compañía. buena pregunta, compañero. Sí, sí. Tenemos dos análisis, el PESTEL, que es un análisis macro, y el DAFO, que es un análisis micro, que de alguna manera analiza el microentorno y el macroentorno, tanto interno como externo. Vale. Lo que son fortalezas aquí, del microentorno, que tienen que ver con el tema, son cosas que tiene la compañía que en teoría deberían favorecer. ¿Vale? Que en teoría debe favorecer, con lo cual es un punto a favor en el que nos podemos apoyar para corregir alguna debilidad o alguna amenaza. ¿Vale? No sé si... No sé si lo Sí. hemos solucionado la duda. Contestado, gracias. Sí. Pero al Navarro? hilo de lo que tú has dicho, sí que es muy importante porque esto a veces vamos poniendo cosas y no caemos. Esto me pasa bastante. Y yo, sobre todo, ahora, claro, ahora quedan 20 días. Quedan 20 días. Tengo 40 trabajos pululando en 20 días. A mí es muy fácil que se me pase una cosa de estas, que algo que esté como fortaleza no sea realmente una fortaleza, sino una debilidad. Y esto me ha pasado. Se me va por la escuadra, me lo han metido, quiero decir. Pero bueno, tener en cuenta que lo que es realmente una debilidad, una fortaleza, y diferenciarlo muy bien de lo que es una amenaza o una oportunidad, no sé. O sea que estas son cosas que... Porque esto sí que lo mira el tribunal. O sea, ¿qué os va a preguntar el tribunal? Que pongas fortaleza, que pongas debilidad, bonanza económica o no sé qué, hostia, no, eso será una fortaleza, la bonanza económica o que haya presupuesto para ser una fortaleza, no una debilidad. O sea, ir con mucho cuidado con esto, porque a veces se nos pasa, y yo sobre todo, para mí lo que está pasando este año es crítico porque me obliga en un plazo corto de tiempo a ver muchos trabajos. Entonces no puede ir al detalle, es imposible que vaya al detalle. O sea, la gente se ha dejado el tema para el último momento, no puede ir al detalle. Entonces es fácil que se me pasen cosas de estas y tal. ¿Vale? Bien. Hay una cosa que he hecho muy bien, perdonar, que es el DAFO cruzado. El DAFO cruzado, ¿vale? El DAFO cruzado nos sirve para formular qué tipo de estrategias son las más convenientes y eso también nos ayudará a determinar después las acciones, ¿vale? Bueno, es lo que digo, en el apartado 2 del marco teórico es una parte del trabajo donde nos tenemos que poner a estudiar otra vez, nos tenemos que poner a saber exactamente qué es un PESTEL, cómo funciona, para qué sirve, cómo se desarrolla, un DAFO igual y un DAFO cruzado, ¿vale? O sea que, perdona. Entiendo que la empresa real
Sí. Todos los datos son reales, pero en cambio se ha cambiado el nombre, entiendo que para proteger. Protección de datos. Vale. Sí. Es una recomendación que os hago porque también al final esto es público y que todo es una invención mía casi de mi cerebro. Pero los datos son reales. Es decir, al final, ¿qué he hecho yo? He cogido una empresa y he creado una empresa con una dimensión exactamente igual, pero en otro entorno, en otra ciudad, con otro nombre, con lo cual el análisis lo puedo trasladar finalmente si les interesa a mi propia empresa, ¿vale? Pero en ningún momento sales expuesto porque lo que os explicaba antes, cuidado con los temas que vayáis a tratar porque hay temas de empresa que son muy delicados, la gestión económica, la gestión de Los trabajos son públicos. Claro. El trabajo, la propiedad intelectual es del alumno, pero el trabajo pasa a ser propiedad de la universidad en cuanto lo depositáis, aunque es decir, que la universidad no puede hacer uso de la propiedad intelectual, pero sí que puede hacer uso a la divulgación en determinadas páginas indexadas de la propia universidad y ojo, y la página de la Universidad Ramón Llull de Fondo de Trabajos se conecta con la universidad, no sé dónde, o sea, cualquier persona que busque en una universidad un trabajo sobre tal, a lo mejor va a parar al vuestro, ¿vale? Entonces, por eso hay determinadas cosas o datos que tenéis que proteger, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, yo creo que este ejercicio es muy interesante, ha sido de mucho interés. El próximo día se acaban las clases, creo que es la última tutoría que tenemos el próximo día. Intentaré hacer un resumen ejecutivo de todo el proceso del trabajo, reseñando las cuestiones más importantes, y poniendo, tengo un PowerPoint con 2 páginas de aquellas cosas importantes que se pueden o que no se pueden hacer, recordarlo. Y al mismo tiempo, aquellos que no tengáis todavía, ya ha habido mucha gente, la mayoría de gente que viene a clase me ha mandado un poco un proyecto de su trabajo, ¿vale? Bueno, pues intentaremos que todos, de alguna manera, lo tengáis claro y empezar a avanzar, ¿eh? Y como ha dicho Nico, si os podéis poner en junio, no os pongáis en septiembre, ¿vale? ¿Y qué significa ponerse en junio? Pues empezar a trabajar en marco teórico, tal cual, empezar a manejar los libros, empezar a manejar información, empezar a organizar la información, empezar a organizar cómo queréis hacer cada uno de los puntos del apartado 2. ¿Vale? Cada uno de los puntos del apartado 2 y tal, y bueno, en fin. Luis, estábamos comentando en el café. Claro, ¿qué pasa si empezamos en julio, en septiembre hacemos la presentación oficial y nos la derogan? No. Vamos a ver. Oficialmente, esto ya lo he explicado en más de una ocasión. Oficialmente, vosotros podéis empezar a hacer el trabajo cuando os matriculéis en septiembre. Esto ya lo dije. Si lo queréis hacer antes, es extraoficialmente, bajo vuestra responsabilidad. ¿Vale? Punto 1. Punto 2. Con lo cual, sí que es cierto que puede pasar que presentéis la propuesta y se tire para atrás, pero es muy difícil. Porque yo soy el filtro que veo qué tipo de propuestas me llegan y tal. ¿Cuándo se puede tirar para atrás una propuesta? Cuando no tiene que ver con la carrera o cuando hay muchas propuestas relativas a un mismo tipo de trabajo. Pero eso ya lo filtro yo. O sea, yo, por ejemplo, planes de formación me parece que no voy a emitir ninguno más, por ejemplo. ¿Vale? Porque tú ya estás, sí. Vale, pero eso ya lo filtraré yo. Pero aún en el hipotético caso de que algún trabajo se tirara para atrás, normalmente la parte de marco teórico nos puede servir. Nos puede servir para otra cosa, ¿eh? Es decir, porque al final la base de un plan de formación es hacer un plan estratégico también mezclado con un plan de formación. Tiene un marco teórico dual, el plan de formación, ¿vale? Como alguna otra cosa más, ¿vale? Bueno, yo por mi parte nada más. Espero que os haya sido de interés. Si a partir de aquí pensáis algo y tal, comunicármelo, decírmelo, enviadme un mail, ¿vale? Y nada, pensad que estos 20 días que quedan de mes voy a estar bastante desaparecido, básicamente con los alumnos de cuarto curso, ¿eh? Pero bueno, pero que
igualmente atenderé al resto. O sea, si me queréis hacer alguna pregunta o algo, tal. Para aquella gente que se haya conectado de nuevo o que haya venido por primera vez, que haya visto por primera vez el programa, les recomiendo que se vea todos los episodios del programa, de la serie de Netflix, en el canal de YouTube, porque si no, malamente, ¿eh? ¿Vale? Y los que estáis en casa, pues repito, cualquier duda, por favor, si es una duda existencial, llamadme directamente y si no, escribidme y tal. La idea es que, repito, lo antes posible tengamos cerrado el título del trabajo y tengamos presentada la propuesta. Ahora, precisamente, mientras estábamos, me ha escrito un compañero para una pequeña modificación. Perfecto. La propuesta se puede modificar en cualquier momento, ¿vale? Se puede modificar en cualquier momento, ¿eh? Pero bueno, yo creo que lo importante es ponerse lo antes posible a trabajar, porque si bien es cierto que cuando empezamos el apartado del marco teórico no hace falta conocerlo en profundidad, sí que es cierto que cuando utilizas el apartado quinto es bueno conocerlo a fondo el marco teórico, para poder avanzar y avanzar mejor, ¿vale? Bueno, oye, lo dejo aquí. Si no tenéis ninguna pregunta más por allí, el canal de Netflix. El canal de Netflix es el canal de YouTube. Sí, lo escuché. Ya. Yo es la primera vez que me conecto, por cierto, me pareció muy interesante. Me he leído todos los PowerPoint que me mandaste y los Word, pero quería ver todos los episodios que habéis grabado. Si lo colgáis el canal sería genial. Y así el último día me puedo conectar. Todas las clases que he hecho están colgadas en el canal, menos la de hoy, porque todavía la tengo que recibir. La de hoy, seguramente, mañana me voy de viaje, seguramente la colgaré el fin de semana que viene, la de hoy, ¿vale? Pero tú puedes ir al canal de YouTube y en el canal de YouTube ver todas las clases que se han hecho. Las presentaciones no las colgamos en el canal, sino que os las mandamos y ya las habéis de tener. ¿Vale? Si os falta alguna presentación de algo, reclamársela a Emma. Pero si os falta alguna presentación, es porque la habéis perdido, no porque Emma no la haya mandado. Yo las tengo, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Tú tienes elegido ya el título de tu trabajo? ¿Sabes sobre qué lo vas a hacer? Sería algo realista, porque tiene que ver con mi empresa y la idea es algo que tenga que ver con la escalabilidad del negocio, ¿no? Dentro del mundo tecnológico. Bueno, el trabajo tiene que versar sobre algo que tiene que ver con la carrera aplicable a una organización. A partir de aquí tienes la rama de marketing, comercial, recursos humanos... Operativa técnica valdría. Operaciones, producción, compras, logística, comunicación, cualquier cosa. Pero no pierdas mucho tiempo en pensarlo, ¿eh? Sí. No, o sea, oye, ¿para cuándo lo quieres? Porque... a trabajar, ¿vale? Campeón. ¿Vale? Bueno, sobre todo, cualquier duda, por favor, escribidme, ¿eh? Si os habéis quedado con alguna duda en algo, de verdad, escribidme o si la duda es muy importante, dame un toque, ¿vale? Bueno, oye, yo quiero agradecer a Nico que de alguna manera que nos haya... Porque no es fácil, ¿eh? O sea, quiero decir, el trabajo tal, bueno, ahora... Pero eso te servirá a ti para pulirlo y tal, y nos servirá a los dos también para acabar de definirlo. Faltan 20 minutos más. Oye, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos. Y ánimo, a tope. Él decía, me imagino que para otro curso, que nos ibais a informar de un cambio muy importante de cara Bueno, exacto. Yo me había preguntado eso. El próximo curso seguramente van a haber tutorías de trabajo de fin de grado. O sea, hasta ahora no ha habido tutorías. Para nosotros también. Para vosotros. Para vosotros. Hasta ahora no ha habido tutorías porque estaba así previsto y de hecho el precio del curso bajaba en cuarto curso porque no hay tutorías y tal, en fin. Pero ahora a lo mejor pues tenemos que poner tutorías. ¿Y subirá el precio del curso? Sí, pero levemente. Muy bien. No es tan rápido. Está lloviendo. A ver, Oye, mucha suerte, ¿eh? Gracias igualmente. Poneos a tope. Vosotros podéis.
Dentro de 2 semanas tiene el examen, ¿eh? Ya tienes la última. Y luego Sí, luego el examen. sí, clase. Luis, ¿tienes un segundo? Sí. ¿Un minutito? No, suerte. Un placer y a tope. Nico, que vaya bien, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Venga, mucha suerte, ¿vale? Y a tope. Lo mismo, sobre el mismo tema, pero en otra empresa. No, ¿Eh? no, voy a hacer otra Me cosa. falta un tiempo. Iba ya ahorcado ahí al final, iba. Es aquí, con de amigos. Ahí ya veremos. Parece que no. Si quiere el tiempo, ya me esperaba que el tiempo iba a ser. El tiempo va a llegar. Es que me entiendan fallando un montón. No, pero todos queremos explicar el fin de semana. No, y que al final dices, Tiene que ir referido a una crees que empresa. esperas que para ellos sea más técnico para entender que tu trabajo es académico, pero claro, 5 minutos ya se sabe qué pasa. En las últimas he ido a flash. Bueno, a tope. Sí. Luis, Venga, que vaya bien. hablamos. Sí. Ya me vuelvo a pasar. Que vaya muy Muchas bien gracias, y ánimo y a tope, que podéis Venga, igual. acordaros.